Sean todos bienvenidos y queremos ir rápido a la palabra del Señor, porque hoy ya le hemos adorado, le hemos dicho lo que Él es un Dios grande y Él es el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Y ahora el consejo de Dios para nuestras vidas. Y hoy Dios quiere una vez más refrescarnos a través de su palabra. Abra conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Versículo del 6 al versículo 9. Los miércoles estamos viendo la serie sobre los acontecimientos que van a suceder a la iglesia. Vimos ya el primer acontecimiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y decíamos que el arrebatamiento no hay ninguna señal, será en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier día. No sabemos la hora exacta, no sabemos. Pero lo cierto es que la iglesia en cualquier momento será levantada. Y el segundo suceso que viene es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Es donde estaremos todos los creyentes en ese tribunal, pero no será para condenación, sino para recibir recompensas. Pero ¿qué viene? ¿Qué suceso viene después de el tribunal de Cristo? Vienen las bodas del Cordero, el gran encuentro de Cristo con su iglesia. Y es el tema en esta tarde: las bodas del Cordero, el gran encuentro con Cristo, con su iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias y pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento, Señor, y por medio de la misma palabra nos esté quitando, Señor, todas aquellas capas de ignorancia espiritual que hay aún todavía en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor. Pero creemos y tenemos fe, Señor, conforme a la palabra que dice que ella, cada día que vamos a ella, nos limpia, nos ilumina, porque tu palabra es luz y quita toda oscuridad, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Y hoy rogamos en el nombre de Jesús que eso mismo esté sucediendo hoy, en esta tarde, en cada vida, en cada mente y en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. El propósito de Apocalipsis capítulo 19, los versículos 6 al 9, precisamente describir la celebración de las bodas del Cordero, la iglesia de Cristo, que es la novia, así como exaltar la gloria de Cristo como el esposo celestial. Hay muchas lagunas de dudas en muchos creyentes, donde hay una confusión si el arrebatamiento viene antes o después de la tribulación, o que si el tribunal de Cristo será al final de los tiempos y que la boda del Cordero. Entonces hay muchas lagunas de dudas. Pero por eso es importante, como siempre hemos enseñado, ¿verdad?, con toda humildad, de la importancia de tener muy en cuenta la palabra de Dios, la importancia de pasarnos tiempos de calidad con la palabra del Señor, porque es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Y bueno, decíamos que el primer acontecimiento de la iglesia será el arrebatamiento, y después del arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, y como tercero, las bodas del Cordero, es decir, el gran encuentro que Cristo tendrá con su iglesia. Ahora, las bodas del Cordero, según Apocalipsis 9, revelan la consumación del amor redentor de Cristo por su iglesia.
así como la glorificación de los santos y la celebración final de la victoria de Dios. Un ejemplo: todos los casados tuvimos un tiempo de enamoramiento con la que ahora es nuestra esposa, de conquistar a la novia. Pero no todo el tiempo estuvimos de novios, sino que hubo una fecha en la cual ese amor que nos declaramos con la que ahora es nuestra esposa, el esposo, se consume cuando, en la fecha, en el momento de la boda. Cuando vamos ante un registro civil, que son las autoridades civiles y que son puestas por Dios, y donde nos dicen ahí, nos leen la carta, ¿verdad? Y todo. Y en ese momento, ¿verdad?, se celebra, se lleva a cabo la boda. Lo mismo sucede con Cristo. Cristo dice que vino, ¿y a qué vino? Él vino a darnos amor. Cristo vino a darnos ese amor que nosotros necesitábamos. Y como ahora, como la novia de Cristo, la novia del Cordero, llegará ese momento en que se lleve esa celebración. ¿Y dónde será ese evento? No será en la tierra. La Biblia dice que será en los cielos. Es ahí donde se va a revelar la consumación del amor redentor de Cristo por todos los cristianos, los creyentes que somos la iglesia. Entonces, y en el cielo, dice Apocalipsis, se oye una voz que es una alabanza de triunfo. Dice Apocalipsis 6-7: y oí como voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Escuche bien. Dice que una voz, la voz de la multitud, se escucha en el cielo. Ahora, esa voz de esa multitud, la Biblia dice que es una expresión de alegría, una expresión de adoración hacia Dios. Y la comparación con el sonido de muchas aguas y grandes truenos enfatiza o nos da a entender la magnitud y la intensidad de la celebración. En los tiempos cuando éramos jóvenes, ¿verdad, Pastor Marcelino? Cuando éramos jóvenes, en los pueblos, en nuestros ranchos, cuando había una boda, lo sabía todo en los pueblos circunvecinos que estaban por ahí. ¿Por qué? Porque habían cohetes, habían cámaras, estruendo, hay boda, y la orquesta tocando a todo lo que da. La Biblia dice que en los cielos, cuando esa boda se consuma, precisamente dice, habrá esa expresión de gozo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, la declaración cuando dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina, está diciendo o destaca la soberanía y la autoridad de Dios sobre todo. Y esta afirmación es un reconocimiento de la realeza y el poder de Dios. Ahora, la frase han llegado las bodas del Cordero se refiere a la unión entre Cristo
el Cordero, y su iglesia, la novia. Y cuando dice, y su esposa se ha preparado, está simbolizando la purificación y la preparación de la iglesia para esta unión. Y en la adoración, ¿qué habrá? Habrá alegría. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ahora, esto es una invitación a participar en la celebración y adorar a Dios. Y esta celebración es una expresión, decíamos, de alegría y gratitud por la salvación y la unión con Cristo. Cuando hay una boda, es obvio que hay gozo, hay alegría, todos gritan, todos bailan. ¿Por qué? Porque hay un gozo, hay una alegría. Pero dice, la esposa se ha preparado, la esposa está preparada. Significa que la iglesia glorificada está lista. Pero ahora, ¿cuándo será ese momento? ¿La iglesia aún está ya preparada? ¿La iglesia está glorificada? Vamos a verlo más adelante. Pero dice Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, o sea, se ha glorificado. El 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, la importancia de la preparación de la iglesia. Esto nos habla de la justicia, nos habla de la pureza en la vida de los creyentes. Y la imagen del lino fino simboliza la dignidad, significa la belleza de la iglesia. Y se enfatiza que esta dignidad se logra a través de las acciones justas de los santos. Ahora quiero hablar un poco más detallado sobre la preparación de la iglesia para las bodas del Cordero. Oiga lo siguiente. La Biblia dice, ¿quién dice? La Biblia. Que mientras la iglesia siga en la tierra, la iglesia no está preparada para las bodas del Cordero. ¿Por qué razón? Porque aún tiene un cuerpo corruptible. ¿Cuántos han mentido? No estamos preparados, porque tenemos un cuerpo corruptible que seguido miente. La Biblia dice que la iglesia será totalmente preparada para las bodas del Cordero. ¿Cuándo? Cuando sea arrebatada y glorificada. Esto implica que la iglesia será transformada en el momento del arrebatamiento. Y es así como la iglesia estará lista para celebrar las bodas del Cordero en el cielo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que todos los que murieron en Cristo serán resucitados, pero con un cuerpo incorruptible, o sea, glorificado. Y los que estén vivos serán transformados igual en un cuerpo incorruptible. Y es el momento que la iglesia está glorificada para ir a las bodas del Cordero. Porque es un cuerpo ahora que ya no podrá pecar. Pero mientras la iglesia siga en la tierra, tendremos este cuerpo corruptible, pecador, mentiroso, orgulloso, etc. Y en este sentido, la preparación de la iglesia se refiere a la obra de la santificación
y perfeccionamiento de Dios que realiza en la vida de los creyentes a lo largo de la historia, pero que culmina en el momento del arrebatamiento. Esto nos dice que todos los días Dios nos está perfeccionando por medio de la palabra, pero aún no se culmina la preparación total, sino se va a culminar esa preparación total en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia será totalmente preparada para las bodas del Cordero, decíamos, en el momento del arrebatamiento, cuando sea llevada al cielo y sea glorificada con Cristo. Y la identidad de la esposa, que es la iglesia redimida, todos esos creyentes que se fueron en el arrebatamiento, presenta a todos ellos como creyentes fieles a través de todos los tiempos. Ahora aquí Israel no entra, sino solo el cuerpo redimido por la sangre de Cristo. Israel en este tiempo está parado el reloj. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dios dice que Él hace una invitación a la salvación. Ahora, ¿a qué se refiere la cena de las bodas del Cordero? Se está refiriendo a la celebración de la unión con Cristo y su iglesia. No realmente es que está en un registro civil y que nos va a declarar, recibes como esposo, es como esposa a la iglesia. No, sino que habla de una unión con Cristo y su iglesia. Y cuando dice bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, significa ser invitados a participar en la salvación y la comunión con Cristo. Y el Señor aún sigue llamando a la salvación. Por las calles Dios anda invitando, anda llamando. Y bienaventurado es aquel que es llamado. Bienaventurado es aquel que recibe, porque estará en las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados. También está destacando la bendición y la felicidad que experimentarán aquellos que responden a la invitación de Dios. Y esos participan en la salvación. Cuando dice estas son palabras verdaderas de Dios, enfatiza, declara que la invitación a la salvación es una promesa segura, es una promesa confiable que viene de Dios mismo. Por eso cuando a alguien se le predica el evangelio, debe estar seguro que la invitación no es algo pasajero o es algo inseguro, algo en no confiar. Es una promesa segura y confiable que viene de Dios. Y Dios, que ha enviado por todo el mundo a los mensajeros para seguir haciendo esa invitación. Las bodas del Cordero son la culminación del plan de Dios, donde cada creyente está llamado no solo a esperar ese día, sino a prepararse activamente en Cristo. Como la esposa se adorna para su esposo, así también nosotros debemos vivir vidas que reflejen la gloria de aquel que nos amó y se entregó por nosotros.
¿Cuántas esposas, verdad, se arreglan bonito para que el esposo la chulee? Entonces, de acuerdo a las bodas del Cordero, el creyente tiene que hacer lo mismo. Ahora, para ir resumiendo, ¿qué son las bodas del Cordero? La Biblia dice que las bodas del Cordero son o es una metáfora escatológica, o sea, una figura que describe la unión final y la gloriosa o la gloria entre Cristo, que es el Cordero, y su iglesia, la esposa. Y esta imagen es usada en Apocalipsis 19, 6 al 9 que leímos, para simbolizar la consumación del plan redentor de Dios. ¿Qué nos está diciendo esta metáfora? Nos dice que Cristo es el esposo fiel. Así como un esposo ama, protege y se entrega por su esposa, Cristo ha amado a la iglesia y se entregó por ella. En su casa lea Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. La esposa es la iglesia redimida. Y todos los creyentes genuinos, lavados por la sangre del Cordero, forman parte de esta esposa espiritual llamada a vivir en fidelidad y santidad. Las bodas marcan la consumación final. Y este evento no es literal como un matrimonio humano, sino, como decíamos, es una imagen poderosa del gozo, la unidad y la celebración eterna entre Cristo y su pueblo. Y ahora, ¿cuándo ocurre esto? Después del tribunal de Cristo. Ya cuando el Señor nos dio recompensa, ahora vienen las bodas. La celebración de las bodas del Cordero es el clímax, la conclusión de toda la historia, donde el pecado ha sido vencido, la iglesia ha sido glorificada y ahora comienza la vida eterna junto a Cristo, donde estaremos con Él, donde le veremos cara a cara. Le conoceremos tal y como es. Hoy podemos darnos una imaginación por los cuadros, de cómo lo pintan. Nariz aguileña, no sé, ojos verdes. Pero ese día estaremos con Él cara a cara. Le vamos a palpar. Conclusión. Las bodas del Cordero no son un rito literal, sino una figura gloriosa que nos enseña que Cristo y su iglesia estarán unidos para siempre en comunión perfecta, celebrando la fidelidad de Dios y el triunfo del Evangelio. Pero ahorita, mientras la iglesia esté en la tierra, a veces rompemos la comunión con Dios. Cuando pecamos, cuando mentimos, cuando hay cosas en nuestro corazón que no son correctas. Y hay una separación, se rompe la comunión con Dios. Pero las bodas del Cordero dice que vamos a estar unidos para siempre. Será una comunión perfecta, donde día y noche celebraremos la fidelidad de Dios y el triunfo del Evangelio. Por lo tanto, Dios nos hace un llamado a la acción clara y transformadora. Y la pregunta en esta tarde es la siguiente: ¿estamos realmente comprometidos con Cristo?
¿O solo somos invitados a la fiesta? Cuando hay bodas, aquí en la tierra, se hacen invitaciones. Y la pregunta es, ¿a poco a todos los que usted invitó, le mandó invitación por escritos, van a la boda? No, aunque fueron invitados, pero no todos van. Y la pregunta es, ¿estamos realmente comprometidos con Cristo o solo hemos recibido la invitación? Mire, muchos están cerca del Evangelio, pero no son parte de la esposa aún. ¿Qué quiero decir con esto? A muchos les gusta venir, escuchar los cantos, les gusta venir y a ver qué ve de nuevo, pero no son parte de la esposa. ¿Por qué? Porque no son salvos. Y la reflexión es, ¿tenemos una relación viva y fiel con Jesús? ¿O solo tenemos una religión externa? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nos estamos preparando como una novia pura? Porque la esposa dice, se está preparando. Y esta esposa llegará el momento que será totalmente preparada y glorificada en el momento del arrebatamiento. Reflexionemos. Si reflejamos santidad, si reflejamos devoción al Señor. Reflexionemos si estamos viviendo para agradar al esposo o estamos viviendo simplemente una vida religiosa. ¿Qué vendrá después de este suceso? Vendrá otro acontecimiento tremendo, donde el miércoles, Dios mediante, si Dios nos permite la vida y la salud y el tiempo, vamos a estar hablando qué cosa vendrá y qué sucederá cuando ese suceso se lleve a cabo. El miércoles de hoy en 8 vamos a estudiar ese suceso. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos porque tuya es la salvación, Señor, tuya es la gloria y el poder. Hoy nos unimos, Señor, al clamor celestial que dice, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gracias por tu justicia perfecta y por el cumplimiento, Señor, de tus promesas. Gracias porque nos llamas como iglesia a prepararnos como una novia pura, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Padre, te pedimos que nos santifiques cada día, que quites de nosotros toda mancha y que nos hagas dignos de participar en las bodas del Cordero. Señor, enséñanos a vivir con expectación, con fe, con obediencia y con amor ferviente por ti, nuestro esposo fiel. Bendito seas, Señor, por habernos llamado bienaventurados, por habernos invitado a las bodas, a tu banquete eterno. Padre, haznos permanecer firmes hasta el fin para alabarte eternamente en tu gloria. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, el Cordero que fue inmolado y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.